Bienvenidos a nuestro video Alcances de la identidad peruana en torno al centenario. Focos y sombras en la construcción del ideario nacional. Antes de empezar, debemos definir algunas cuestiones básicas. En este video analizaremos la forma en la cual los líderes peruanos dieron forma en torno al centenario a la identidad peruana. El caso del centenario peruano es particular en América Latina, dado que tiene dos fechas relevantes, casi en igual medida. El 28 de julio de 1821, año en que el país declaró su independencia de España, y el 9 de diciembre de 1824, momento en el cual la metrópoli ibérica reconoció su soberanía. Sin embargo, fue una declaración de independencia de un Estado, una forma de organización política, y no la creación de una nación, lo que es algo diferente. Una nación, en las palabras de Benedict Anderson, quien fue un famoso académico de la ciencia política, es una comunidad imaginada. Siguiendo lo teorizado por Oslac, es difícil separar la formación del Estado en tanto aparato institucional de manifestación material de la creación de esta comunidad nacional, a la cual dicho Estado viene a dar amparo. Y esta comunidad es importante porque los objetivos de las élites de un país casi siempre requieren del apoyo de la gente común. El nacionalismo, según Florencia Mayón, una académica del colonialismo, es un fenómeno muy abarcativo que asiste en la búsqueda de las metas nacionales. Es importante enfatizar que pueden existir diferentes visiones del desarrollo nacional, pero el punto es que para dar forma a una nación se necesita una comprensión colectiva de identificación como grupo, luchando por los intereses de todos. En el video veremos cómo se desarrolla esta forma de identificación colectiva, observando de forma segmentada la forma de representación de diferentes grupos. Como quedará en evidencia, la relación con la política será clave para determinar qué modelos se exaltan en la arena pública en los años 1921 a 1924 y cuáles se relegan o se esconden. Pasemos ahora al contexto. Justo antes de 1919 había estado en el poder la llamada República Aristocrática. Luego de 24 años en el poder, un miembro de la élite, Augusto B. Leguía, realizó un golpe de estado e inauguró un nuevo periodo político, el oncenio de Leguía. El flamante presidente era un miembro de la oligarquía de Perú que emprendió su proyecto político buscando diferenciarse de la llamada República Aristocrática. A los 2 años del comienzo de su mandato llegó el primer centenario. Los preparativos de los festejos de 1921 nos darán la pauta de cómo el gobierno de Leguía pensó la nacionalidad. Veremos ahora cómo fueron representados y qué roles cumplieron los militares, los estudiantes y los indígenas. Obviamente, el centenario de la victoria en la guerra independentista va a tener un fuerte elemento de reinvención militar. Esto no era una novedad. Mejía Ticona señala como la primera propuesta para honorar al gran prócer, José de San Martín, databa del año 1822, apenas un año después de la declaración de independencia. A principios del siglo XX, dos monumentos fueron erigidos con la figura del libertador. Pero la llegada del centenario significó un especial impulso a esta celebración de los militares y sus valores. Casarino Sen destaca la creación del Panteón de los Próceres de la Nación Peruana, el cual por su composición mayoritariamente militar expone cómo, y cito, en el imaginario republicano de construcción heroica del siglo XX hay una tendencia predominante hacia lo militar por encima de los valores cívicos o laicos. Los cuerpos de estos héroes pasaron a descansar en este panteón como forma de rendirles tributo. Sin embargo, vale matizar qué significado tenía esta exaltación de los militares. Los valores que estos mismos transmiten pueden ser muy diferentes acorde a la forma en la que sean representados en la escena pública. De nuevo,
Sirviéndonos de Mejía Ticono, observamos cómo la forma de representar a San Martín en los monumentos producidos en torno al centenario es muy diferente de aquella que se utilizó para los de principios del siglo XX bajo el gobierno de la República Aristocrática. Mientras que en esto se exaltaba la figura de San Martín como un militar poderoso, valiente e imponente, la búsqueda de demostrar que Perú y Latinoamérica era un territorio moderno y actualizado respecto a la civilización pacífica europea, llevó a que el Libertador fuera retratado como un prócer estadista, intelectual, sobrio, sereno y reflexivo. El contraste de ambos monumentos responde a un cambio de paradigma. Dejó de ser relevante la primacía caudillista de un militar victorioso para que lo valorable de la figura de San Martín pase a ser su encarnación de la historia, funcionando como puente para que Perú deje de ser colonia para que pase a ser una nación moderna. Pero los militares no fueron el único grupo activo en la creación de narrativas durante el periodo de los centenarios. La gran mayoría de estudiantes universitarios fueron aliados del régimen de Augusto Leguía. Él asumió la presidencia en 1919, precisamente en el año en que se realizó en Perú la reforma universitaria, que apuntaba a dar a los estudiantes mayor agenda en la universidad y promovía la libertad de cátedra. El apoyo político hacia los estudiantes como grupo tuvo su manifestación simbólica en el marco de las celebraciones del centenario. Casalino Sen, Rivas Uracaya y Toche detallan en su artículo La reforma universitaria y el movimiento universitario en el Perú en 1919 la participación de los estudiantes en las celebraciones. El gobierno propuso a Lima como sede de un Congreso Internacional de Estudiantes y organizó diferentes eventos en los cuales se debatirían cuestiones panamericanas y problemas sociales. Los estudiantes del Comité de la Reforma Universitaria, por otra parte, organizaron una velada para las embajadas de México, Argentina y Colombia. En fin, podríamos seguir enumerando actos oficiales donde los estudiantes tuvieran protagonismo, pero lo importante es resaltar que su preeminencia en la esfera pública era una novedad. Su actividad política fue bienvenida por el gobierno de Leguía, que encontró en ellos un aliado político y una fuente de la legitimidad frente a las naciones del mundo que venían a observar el Perú. Los indígenas, por su parte, tomaron un lugar incómodo en las celebraciones. Molinier explica la razón. En la búsqueda por un ancestro común que sirviera a los peruanos para dar forma a su identidad nacional, tal como el pueblo sajón puede haber funcionado para la nación alemana, los indígenas podían servir a las autoridades del Perú moderno para establecer una identidad peruana inmemorial. El aspecto positivo de hacerlo era que de esa forma lograban reivindicar una identidad previa a la constitución de la nación colonial, y de esa manera se evitaba recurrir al español como mito de origen. Lo negativo, y allí yace la contradicción, es que hacia fines del siglo XIX y principios del XX los indígenas ocupaban un lugar social relegado y representaban costumbres de atraso frente al ideal modernizador. Como bien explica Morales Moreno, desde mediados del siglo XIX, la imagen de una nación civilizada se fue imponiendo en el conjunto latinoamericano, manteniendo la dimensión institucional y territorial vinculada al concepto de cohesión cultural que excluyó a las partes no asimilables y biológicamente inferior. Por eso mismo, el gobierno no hizo gran alarde ni de su pasado indígena ni del imperio inca como fuente de legitimidad. La búsqueda de ser validados en la comunidad internacional como una nación moderna hizo que las raíces precolombinas fueran dejadas de lado o al menos que no se exaltaran. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en la recepción incómoda por parte de las autoridades del monumento a Manco Cápac, donado por la colonia japonesa. Si bien el monumento fue inaugurado, José Vadillo Vila señala que la sociedad conservadora se opuso a que este fuera puesto en la Plaza Mayor de Lima, siendo desplazado a unas 15 cuadras del centro de la ciudad. Quienes abordaron la cuestión de los indígenas como parte del imaginario nacional fue un grupo de intelectuales conocidos como la Generación del Centenarios. Estos sostenían, siguiendo a Calderón, Lozno y Sitio,
La mayoría de la población peruana es mestiza y por ende haría falta lograr su integración dentro de la nación peruana, que siempre gira en torno a una misma raza y cultura mestiza. Este mito de la nación mestiza como una suerte de bloque homogéneo de crisol racial sirvió a invisibilizar o al menos diluir la presencia de las comunidades indígenas como un segmento diferenciado de la nación peruana. Por otra parte, autores socialistas en la década 1920, expresa Moliné, reivindicaron al pasado inca como un pasado idílico, como un estado socialista basado en la colectivización de los medios de producción y la tierra. Para resumir, vemos que el hilo conductor en la construcción de la identidad peruana está en el ser moderno. La preocupación del gobierno por mostrarse como un país integrado a la cultura europea motorizó una serie de mecanismos que buscaron focalizar las vetas modernas o civilizadas de los diferentes grupos. En este sentido, no estamos inventando nada. Ibarra, estudiando el caso chileno, sostiene que el centenario solo es un eslabón en un proceso de modernización más abarcativo. Por eso mismo, entendemos que la coyuntura favorable a los valores modernos moldearán la concepción de la identidad peruana hasta 1921. Los mismos que impulsaban la modernización estaban delineándola. Gracias por ver nuestro video.